Vamos a continuar con nuestra plática de Staphylococcus, de estos cocos gram positivos. Y en esta ocasión vamos a hablar de Staphylococcus aureus, que era el que nos faltaba. Ya hablamos de las especies coagulasas negativas que se asocian principalmente como microorganismos oportunistas, ¿no? En este caso, Staphylococcus aureus se asocia principalmente a infecciones cutáneas y a infecciones por la producción de toxinas, principalmente la intoxicación alimentaria, el síndrome de la piel escaldada o el síndrome del choque tóxico. En esta imagen ustedes pueden ver de una manera amigable, ¿no? Para que recuerden cuáles son los determinantes de virulencia o los factores de virulencia asociados principalmente a Staphylococcus aureus. Pueden ver que es un microorganismo gram positivo, no es móvil, es catalasa positivo, coagulasa positivo y que además presenta una cápsula, pero recuerden que esta es una cápsula mucoide o lo que se conoce como slime. Tiene principalmente la función de adherirse y pues obviamente como es una cápsula también tiene carácter antifagocitario y es un microorganismo aerobio facultativo. Staphylococcus aureus se encuentra distribuido mundialmente. Lo podemos encontrar de un 40 a un 50% en portadores nasales. Y esto es muy importante sobre todo para aquellas personas que se dedican a la producción de alimentos o que van a hacer o van a recibir un trasplante. También pues es importante identificar este estado de portador, ¿no? Generalmente la colonización por Staphylococcus aureus es intermitente. Se puede encontrar o no se puede encontrar, por ejemplo, en los pliegues, ¿no? En los pliegues cutáneos. Rara vez se encuentra, por ejemplo, en vagina o en ano. También se puede encontrar o se ha descrito que se encuentra en fomites, en de cama, sobre todo en las personas que se encuentran hospitalizadas y en el personal de atención a la salud. La población susceptible a una infección por Staphylococcus aureus serán aquellas, por ejemplo, que se someten a procesos de hemodiálisis, que tienen diabetes mellitus tipo 1, aquellas que tienen lesiones cutáneas, a pacientes que tienen VIH y a las personas adictas a las drogas. Generalmente en los neonatos se ha descrito la presencia de Staphylococcus aureus en el muñón del cordón umbilical. También se ha descrito en el área perianal, en la piel y en el tracto gastrointestinal. Recuerden que también la distribución del microbioma va cambiando respecto al tiempo, ¿no? de crecimiento de este neonato. En esta tabla ustedes pueden observar los factores de virulencia de Staphylococcus aureus y tenemos tres principalmente. Los estructurales, los que ya se encuentran per se por ser un gram positivo en donde encontramos el peptidoglicano, las proteínas A. También se encuentran algunos factores de adhesión, los ácidos teicoicos. Recuerden que la parte hidrofóbica de estos ácidos teicoicos son los que van a favorecer la adherencia y el peptidoglicano, pues la parte sobre todo covalente se va a unir a las proteínas y va a tener esta función de adhesina. También tenemos polisacáridos capsulares, ¿no? Lo que les comentaba de estas cápsulas. Se han descrito 11 serotipos capsulares, principalmente el 1 y el 2 son los que se asocian a infecciones en el humano. Y esta alta concentración de polisacáridos son los que en algunas ocasiones hacen que las colonias tengan la apariencia mucoide en los medios. Generalmente se ha descrito muy poco en las muestras clínicas, ¿no? Pero sí pudieran llegar a encontrarlas. Respecto a las enzimas, ¿no? Que ya produce como tal Staphylococcus aureus, encontramos a la catalasa,
a la hialuronidasa, que es la que va a favorecer la ruptura, ¿no?, del ácido hialurónico para tener este carácter invasivo, a la enzima coagulasa, nucleasas, proteasas, estafilocinasas, ¿no?, que son principalmente enzimas que van a favorecer la colonización de las personas y que también se tengan infecciones supurativas, infecciones principalmente invasivas. Y recuerden también que dentro de estas enzimas, ¿no?, y algunos componentes estructurales, se encuentra también la formación de la biopelícula. Tenemos también la producción de toxinas, dentro de las cuales encontramos a estas hemolicinas. Dentro de las hemolicinas tenemos 4, son alfa, beta, gamma y delta. La alfa va a participar principalmente en la formación de poros, sobre todo en plaquetas y monocitos, y esta alfa es la que observamos en un medio de gelosa sangre, pero también cuenta con una hemolicina del tipo beta. Esta va a alisar principalmente a los eritrocitos de borrego, y esta nos sirve mucho para realizar la prueba de Camp, ¿no? Esta sería la importantísima que se debería de tener. Esta actúa sobre la fosfolipasa C, ¿no?, sobre todo con las esfingomielinas. La gamma se ha visto que induce la inflamación, sobre todo al actuar en neutrófilos y en macrófagos, y la delta va a alisar a los eritrocitos a los eritrocitos y también a las membranas de las células. Va a tener un efecto dermonecrótico. También tenemos la leucocidina de Panton-Valentine. Esta leucocidina de Panton-Valentine va a actuar principalmente como para incrementar la respuesta inmune. También tenemos las enterotoxinas estafilocócicas. Estas enterotoxinas estafilocócicas van a ser principalmente superantígenos, al igual que la toxina 1 del síndrome del choque tóxico. Estas van a estar asociadas sobre todo en la exacerbación de la respuesta inmune, en la proliferación de las células T, las van a estimular para que esto tenga un efecto en la liberación de citocinas, principalmente interferón gamma y factor de necrosis tumoral. También tenemos toxinas exfoliativas. Estas toxinas exfoliativas van a estar principalmente asociadas al síndrome de la piel escaldada, por ejemplo, y estas son básicamente proteasas que van a romper este puente intercelular en el estrato granuloso con la epidermis, y en esta imagen ustedes pueden observar algunas de estas o algunos de estos factores de virulencia que les estaba comentando. ¿No? Tenemos la leucocidina de Panton-Valentine, algunas proteínas involucradas en la formación de la biopelícula, estas toxinas que son principalmente las enterotoxinas A, B, de la C1 a la 3 y la D, E y H, y estas toxinas exfoliativas. Algunas, ¿no?, las que les comentaba, lo de la cápsula, y algunas metaloproteasas que van a servir para romper y sobre todo participar en en el síndrome de la piel escaldada. En esta imagen ustedes pueden observar una imagen también para que sea más fácil de recordar todos los factores de virulencia con los que cuenta Staphylococcus aureus, ¿no? La producción de toxinas, toxinas exfoliativas, beta-hemolicinas, la producción de beta-lactamasas también que le confieren resistencia a estos antibióticos, alfa-hemolicinas, la enzima coagulasa y la leucocidina de Panton-Valentine. Dentro de las enfermedades habíamos comentado, ¿no?, que se encuentran principalmente 2 tipos. Las enfermedades mediadas por toxinas o conocidas como toxinosis, donde se describen el síndrome de la piel escaldada, la intoxicación alimentaria y el síndrome del tóxico. Y las infecciones en piel, que son infecciones supurativas, sobre todo por la presencia de pus, con abundantes
endomorfos nucleares, en donde se encuentran principalmente el impétigo, foliculitis, la aparición de forúnculos, también por la enzima de coagulasa, no puede delimitar esta, el carbunco, bacteremias, endocarditis, también asociadas estas infecciones de piel o infecciones supurativas a neumonía, a empiema, a osteomielitis y artritis séptica. Vean aquí en esta imagen ustedes pueden observar la producción de la toxina exfoliativa, que es la que va a favorecer que se lleve a cabo, ¿no? La ruptura de este puente intercelular del estrato granuloso y que se lleve a cabo el desprendimiento de la piel. Ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento. Vamos a hablar primero de la intoxicación alimentaria, después del síndrome de la piel escalada y finalmente del choque tóxico. Respecto a la intoxicación alimentaria, Staphylococcus aureus es un microorganismo de relevancia. Y estas infecciones alimentarias van a ser principalmente observables, ¿no? A través de espasmos abdominales, los cólicos que luego se tienen, diarrea, y es muy importante el manejo, ¿no? Porque si no, puede haber una deshidratación. Entonces aquí no hay mejor tratamiento más que la reposición hídrica. En todas estas infecciones transmitidas por alimentos son derivados de la producción de toxinas, no es por tanto el microorganismo. Entonces aquí el tratamiento antimicrobiano es un poco ineficiente. Está descrito de hecho en la NOM 115, en donde se habla de la determinación de Staphylococcus aureus en alimentos, y en esta norma principalmente se describe para llevar a cabo la cuenta de Staphylococcus aureus presente en alimentos tanto nacionales como de importación, y también para aplicación de esta norma como observancia obligatoria tanto para personas físicas o morales que requieran efectuar este método en alimentos para fines oficiales. Ajá, y vean cómo aquí se cuenta, ¿no? Se hace la determinación de unidades formadoras de colonia de Staphylococcus aureus. Este método es adecuado para el análisis de alimentos en los cuales se esperen más de 100 células de Staphylococcus aureus por gramo. Sobre todo recuerden que es debido a o se utiliza para la limpieza después de, ¿no? Porque también puede haber contaminación cruzada. Y vean aquí, ¿no? La intoxicación alimentaria está determinada principalmente por la producción de enterotoxinas por parte de Staphylococcus aureus de la A a la V. Estas enterotoxinas son termoestables y también son resistentes a las enzimas intestinales. Por lo tanto, pues no hay manera de que se elimine, ¿no? esta toxina del alimento. Básicamente, estas enterotoxinas van a estimular la proliferación de linfocitos T y de citocinas. Por lo tanto, se va a llevar a cabo la liberación de mediadores de la inflamación de los mastocitos, con lo cual va a verse aumentado el peristaltismo intestinal y por lo tanto hay pérdida de líquidos, como induciendo las náuseas y el vómito. La diferenciación entre una infección por toxinas o mediada por toxinas es que se pueden observar los síntomas, los signos y síntomas a partir de las 4 a las 6 horas a partir de las cuales se ingirió el alimento, y puede haber una resolución adecuada entre las 12 o las 24 horas, aunque si la toxina persiste en el sistema, esto puede alargarse un poco más. Estas enterotoxinas son conocidas como toxinas preformadas, entonces ya vienen casi prácticamente listas para tener este efecto de proliferación de linfocitos T. Además de las infecciones alimentarias, también debido a la producción de toxinas, encontramos el síndrome de la piel escaldada o SPE, que se conoce como enfermedad de Ritter. Esta afecta principalmente a los niños, a los recién nacidos, y ustedes pueden ver cómo se está desprendiendo la piel prácticamente de estos niñitos. Lo que va a ocurrir aquí es que para este síndrome de la piel escaldada va a haber un inicio brusco, muy rápido. Se va a observar aquí alrededor de la boca, se va a ver un eritema localizado. Este eritema localizado
se va a extender por todo el cuerpo posterior o 2 días posteriores. Y aquí un signo característico de este síndrome de la piel escaldada es el signo de Norilsky positivo, en donde cuando hay una ligera presión se va a desprender la piel. Ahorita vamos a ver un video. Vean. Aquí. Ese es el signo de Nikolsky positivo. Prácticamente tocan a la piel y se desprende. Recuerden que es por la producción de estas proteasas que van a romper el estrato granuloso de la epidermis, por eso se desprende, por eso se llama síndrome de la piel escaldada. Este se observa principalmente en los niñitos, decíamos, ¿no? Se ha descrito también en en las caderas, ¿no? Se observa este síndrome por el uso del pañal, porque no se cambia adecuadamente. Vean también aquí en el área abdominal, se observan la formación de grandes ampollas y vesículas cutáneas que siguen a la descamación epitelial, pero este síndrome de la piel escaldada, pues sí, puede ser en zonas delimitadas o puede ser en todo el cuerpo. Esto derivado de la producción por parte de Staphylococcus aureus de toxinas exfoliativas, principalmente la A y la B. La toxina exfoliativa A es termoestable y se encuentra codificada por un gen cromosomal, mientras que la toxina P es termolábil y se encuentra codificada en un plásmido. Ambas toxinas van a destruir los desmosomas, como ustedes pueden observar aquí, van a romper los desmosomas del estrato granuloso de la epidermis y esto va a favorecer la descamación, pero fíjense que esta destrucción no va a producir citólisis ni ninguna inflamación, por eso es que ustedes lo pueden observar así, ¿no? Solamente hay un ligero edema, pero no se ve una citólisis ni ninguna inflamación. Vean, aquí ya está en todo el cuerpo. En la diapositiva anterior solamente lo observábamos en la región de las caderas y en el abdomen, pero aquí ya está distribuido en todo el cuerpo. Y aquí pues es muy importante darle seguimiento a estos niños y mantenerlos aislados para evitar infecciones secundarias, porque pues es prácticamente la piel, ¿no? Hacia el rojo vivo y otro microorganismo podría estar o podría causar una infección, más si ya no nosocomial. Vean, podemos encontrar este tipo o esta forma de síndrome de la piel escaldada, que es el impetigo ampolloso, ¿no? Empieza igual con una zona muy delimitada, pero ya después se forman estas ámpulas o estas ampollas. Aquí hay otra imagen de este síndrome de la piel escaldada. Vean cómo prácticamente se está eliminando la parte de la epidermis. No sé si ustedes en algún momento utilizaron así de ese resistol, lo siguen utilizando resistol blanco para hacer algunas actividades, ¿no? Que luego les dejan en la escuela. Y a veces quedaban nuestros dedos todavía impregnados con el resistol y cuando se secaba se formaba así como una capita que nosotros podríamos desprender. Así es prácticamente el síndrome de la piel escaldada. Se puede retirar la piel del paciente y pues obviamente esto conlleva mucho dolor en el niñito, ¿no? Otra de las manifestaciones que tenemos por la producción de toxinas por parte de Staphylococcus aureus es el síndrome de choque tóxico. El síndrome de choque tóxico se describe también principalmente en niños y en mujeres. Habíamos comentado al inicio que es muy raro que se encuentre Staphylococcus aureus en vagina, pero se puede llegar a encontrar. Y en mujeres se asocia por el uso de tampones. En los niños, pues el uso también de pañales. Este síndrome del choque tóxico es producido por la toxina 1, que se conoce como TSST1, que prácticamente es un superantígeno. ¿Recuerdan? Los superantígenos no activan el sistema inmune por un contacto normal entre la célula presentadora de antígenos y el linfocitos, sino que es una interacción
sin el antígeno y más fuerte, con lo cual va a provocar la producción, como les comenté, ¿no? De estas células T activadas que van a liberar interferón gamma, interleucina 1, que funcionan como pirógenos, y van a causar una proteólisis muscular, y también van a producir interleucina 2 y factor de necrosis tumoral alfa y beta, que principalmente inhiben polimorfos nucleares, ¿no? Este síndrome del choque tóxico es una enfermedad multisistémica. Puede también incluso llevar a cabo una complicación con abscesos estafilocócicos, con ello derivar en osteomielitis, en infecciones de heridas quirúrgicas y neumonía post-influenza. Y un caso muy sonado hace unos años fue el de esta modelo Lauren Basser, que ella contó en su historia que ella utilizó unos tampones, esos tampones le provocaron un síndrome de choque tóxico y afortunadamente la pudieron atender rápido, no perdió la vida, pero sí le tuvieron que amputar una pierna derivado o a causa o debido a este síndrome de choque tóxico que ella tuvo por el uso de tampones. Esta toxina del síndrome del choque tóxico, toxina 1 del síndrome del choque tóxico, como ya les comenté, pues va a estimular la proliferación de estos linfocitos T y la liberación de citocinas. Esto va a condicionar la fuga o la destrucción celular en las células endoteliales. En esta imagen que ustedes pueden observar aquí, ¿no? En donde ejemplifica este síndrome de choque tóxico por el uso de tampones, generalmente ya sea porque haya colonización vaginal por Staphylococcus aureus o que el tampón per se venga contaminado por Staphylococcus aureus. Y entonces, con esto se va a llevar a cabo la producción de la exotoxina, y esta exotoxina va a actuar directamente como un superantígeno, ¿no? Decíamos, generalmente se va a llevar a cabo la presentación del antígeno a las células T con el antígeno, ¿no? Pero en este caso los superantígenos no necesitan esto, sino que hacen como una forma de puente entre el MHC2 y los receptores de la célula T, y se va a llevar a cabo un estímulo muy, muy, muy fuerte. Entonces se van a producir estas citocinas que ya les había comentado, interleucina 2, interferón gamma, interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa. Son básicamente los que actúan como pirógenos, proteólisis muscular, y es donde vamos a tener los síntomas clínicos. ¿Cuáles son estos síntomas clínicos? Fiebre mayor a 39.9 grados Celsius, hay hipotensión y choque. Si no se lleva a cabo el tratamiento adecuado, hay afectación multiorgánica y esto puede derivar en la muerte. También podría estar ahí presente un exantema descamativo, ¿no? Vean aquí un paciente que tiene un exantema descamativo generalizado. Hasta ahí serían las infecciones producidas por toxinas por parte de Staphylococcus aureus. Y tenemos otras infecciones que se conocen como infecciones supurativas. Siempre que observen supurativas es porque hay la liberación de algo. Y ese algo generalmente pues es pus, ¿no? Lo que conocemos como pus. En estas infecciones supurativas causadas por Staphylococcus aureus tenemos cuadros de foliculitis, celulitis, impétigo, como pueden observar aquí, o carbunco, principalmente pues infecciones de vías respiratorias, ¿no? Aquí en el carbunco y en la piel. En las infecciones piógenas, pues tenemos infecciones focales supuradas que pueden derivar en infecciones necrosadas, en la formación de abscesos, y también hay en todas estas infecciones piógenas o supurativas hay una importante presencia de leucocitos polimorfonucleares, ¿no? En estos abscesos de pus. Aquí tenemos unas imágenes de impétigo, ¿no? Impétigo ampolloso, como ya habían observado, ¿no? También, ¿no? Estas, fíjense que, pues,
pueden, lo que ya les había comentado, no ser la vía de entrada para un microorganismo, pudiera ser un oportunista o un microorganismo nosocomial y tener una infección secundaria, ¿no? O sea, inicia como un impetigo y después ya podemos tener otro tipo de infecciones en partes blandas. Aquí ven los abscesos, ¿no? Incluso ya se ve aquí la aparición de esta supuración o de esta pus. Vean aquí en el caso de una, de una celulitis, en donde aquí tenemos la vía de entrada y está aquí delimitado con plumón hasta donde llega la invasión del tejido. Estas infecciones de partes blandas, pues sí son muy peligrosas porque se pueden extender rápidamente e incluso habrá en algunas ocasiones que para evitar el progreso de este tipo de infecciones y el daño, ¿no? Y que llegue a otras regiones, pues será necesario llevar a cabo la amputación del miembro. También se ha descrito, ¿no?, la participación de Staphylococcus aureus en casos de endocarditis y también, sobre todo en las extremidades inferiores, la aparición de infartos embólicos. Como se dan cuenta, igual aquí también hay necrosis de la piel. Y con esto, pues también con este tipo de infecciones de tejidos blandos, pueden también favorecer que se lleve a cabo infecciones en órganos, ¿no? Puede estar asociado también a bacteremias, a cuadros de endocarditis, a pericarditis, ¿no? Aquí en el pericardio, a meningitis, a neumonías o mastitis. Y pues bueno, ya otras que habíamos comentado, como la formación de abscesos, infecciones de tejidos blandos, infecciones de heridas postquirúrgicas, osteomelitis e infecciones genitourinarias, que sería donde podríamos nosotros también encontrar infecciones por Staphylococcus aureus. Digo, en las infecciones genitourinarias no es uno de los principales microorganismos que se encuentren asociados a, pero sí podrían encontrarse siempre y cuando haya un factor predisponente en el hospedero. Habíamos comentado también que uno de los determinantes de virulencia asociados a Staphylococcus aureus, pues son la producción de biopelícula. Recuerdan, para la formación de esta biopelícula, pues es necesario que células planctónicas llegan y se adhieren, proliferen, se madure esta biopelícula, ¿no? Y en esta biopelícula va a haber presente, pues, proteínas de la matriz de exopolisacárido y también, pues, aquí DNA, ¿no? Hay estrategias para evitar que se lleve a cabo la formación de la biopelícula o que si ya se formó, se elimine esta. Para la prevención, pues obviamente la utilización de anticuerpos para evitar que se lleve a cabo la unión a las superficies, pero otras han sido que los dispositivos médicos, por ejemplo, una prótesis o los catéteres que habíamos comentado en la charla anterior, pues que tengan una textura diferente, ¿no? Eso va a evitar que se lleve a cabo la adherencia de Staphylococcus a través de esos ácidos lipoteicoicos. Otra también es el cambio en la hidrofobicidad, ¿no? En la carga. Recuerdan, se unían a través de los ácidos lipoteicoicos y del peptidoglicano. Entonces, eso favorece que se lleve a cabo la adherencia. Cambiando estas cargas, pues se puede evitar esta. Otra es que los dispositivos médicos cuenten con un revestimiento de antibióticos que sean de liberación prolongada o de lenta liberación, de tal manera que si se llegan a adherir unos cuantos microorganismos, la liberación de este antibiótico va a favorecer que no proliferen, que no se lleve a cabo la formación de esta biopelícula. Para cuando ya se tiene una biopelícula en un dispositivo médico, las estrategias han sido pues la utilización de enzimas para degradar esta biopelícula, principalmente dispersina B, proteasas o DNasas. Y también que se utilicen moduladores del quorum sensing. Recuerden que el quorum sensing es esta
comunicación entre las bacterias que van a permitir o que va a señalizar que se lleve a cabo todo este ciclo de producción de la película. Entonces, si a través del quórum la producción de estos autoinductores dicen ya no se debe de producir más biopelícula, entonces se va a detener esta parte, ¿no? Ya no se va a seguir madurando, o a lo mejor ya se va a evitar que se lleve a cabo la dispersión de la misma biopelícula. Entonces, sí hay algunos avances respecto a la prevención y el tratamiento de las biopelículas, principalmente de Staphylococcus aureus. ¿Por qué de Staphylococcus aureus? Porque es un microorganismo eh, que está asociado a infecciones asociadas a la atención de la salud, sobre todo porque Staphylococcus aureus es resistente a la meticilina y las conocemos como cepa MRSA. Esta resistencia a la meticilina está mediada por el gen MECA que se encuentra dentro del cromosoma o del cassette cromosomal SSC. Y esta resistencia a meticilina la podemos encontrar tanto en cepas de origen hospitalario como en cepas de origen comunitario. Aquí pues ya no es como muy importante mencionarles, quizá, bueno, considero yo que pues en el ambiente hospitalario va a haber ahí un intercambio, ¿no? De estos genes que codifican para la resistencia a la meticilina o incluso a otros antibióticos, ¿no? Lo que sí es importante es en el ambiente comunitario, ¿no? Porque es lo que no se busca. Aquí tendríamos que buscar portadores de cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Aquí en el ambiente hospitalario ya sabemos que debemos de estar al tanto, ¿no? Los epidemiólogos deben de estar al pendiente de las cepas que están circulando por el hospital, pero el problema son las comunitarias, que en cualquier momento hay una línea muy delgada entre las comunitarias y las hospitalarias, ¿no? Y recuerden que esto puede llevar a un brote. Staphylococcus aureus fue uno de los principales agentes etiológicos descritos en las infecciones nosocomiales de acuerdo a la ROE, a la Red de Vigilancia Hospitalaria, en su reporte del 2015. Pero no solo Staphylococcus aureus, sino también los Staphylococcus coagulata negativos, dentro del cual Staphylococcus epidermidis fue el principal descrito. Esto se vio que en comparación con el año 2014 hubo un incremento en el 3.7% de la aparición de infecciones nosocomiales producidas por Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. ¿Por qué? Porque además tenían una alta resistencia a los antimicrobianos, con lo cual hay falla terapéutica, hay un manejo que no es para la eliminación del microorganismo y con ello se incrementan las tasas de mortalidad, ¿no? Entonces sí va a ser un problema. Y hablábamos de la resistencia a la meticilina. Este mecanismo de resistencia a la meticilina está principalmente codificada por el gen MECA. Este gen MECA es una proteína de unión a penicilina y se encuentra dentro del cassette cromosomal SSC-MEC. Este cassette cromosomal se puede genotipificar de acuerdo a si son cepas intrahospitalarias o cepas adquiridas en la comunidad, y ya no solo es en Staphylococcus aureus, sino también en Staphylococcus coagulasa negativo. Se ha descrito que las cepas intrahospitalarias tienen principalmente un tipo 1, 2, 3 y 7. Sí, en esta imagen ustedes pueden observar la distribución. Generalmente el tipo 2 tiene los genes MEC, tiene un transposón y tiene secuencias de inserción con plásmidos. A diferencia de las SSC-MEC adquiridas en la comunidad, encontramos principalmente en tipo 4, 5, 6, 8 y 10. Y en esta imagen ustedes pueden ver un ejemplo del tipo 4, en donde igual tiene los genes MEC, pero tiene muy diferente la distribución. Vean, aquí ya no tiene el transposón
y aquí ya tiene la secuencia de iniciación 431, pero solo tiene una y ya no tiene POP110. Entonces, con base a la presencia o no de estos genes es como se lleva a cabo la genotipificación y es importante, como les comentaba, para saber si son cepas intrahospitalarias o cepas adquiridas en la comunidad. Para caracterizar fenotípica y genotípicamente estas cepas de resistencia a meticilina, se debe de hacer el método de Kirby-Bauer, en donde se emplea el disco de cefoxitina. El disco de cefoxitina nos va a decir si tenemos una cepa que es resistente a la meticilina. También se puede hacer con el disco de cefinasa, en donde vemos la producción de beta-lactamasa. Cuando una cepa es productora de beta-lactamasa, se va a ver como aquí, como un color rosadito. Pero también lo podemos hacer por métodos genotípicos, ¿no? Es decir, la determinación del gen MECA como tal o genotipificar los tipos del cassette cromosomal SSC-MEC por PCR de punto final. Y no solo es importante determinar la resistencia a meticilina, sino también la resistencia a vancomicina, porque la resistencia a la vancomicina casi fue de la mano con la resistencia, no solo a Staphylococcus aureus, sino también de Enterococcus. Y vean, en esta línea del tiempo ustedes pueden observar cómo ha sido muy rápida la adquisición de resistencia. En 1928 se descubrió la penicilina y unos años después fue que se introdujo el uso de la penicilina. Y recuerdan, ahí se utilizó penicilina para todo, ¿no? Y fue después de 2 años que en 1943 se describieron las primeras cepas de Staphylococcus aureus resistentes a penicilina, que se conocen como persa. Luego, en 1953, 10 años después de la aparición de estas cepas resistentes a penicilina, se descubrió la vancomicina. Y 5 años después fue que se introdujo la vancomicina para su uso como su uso terapéutico, ¿no? En el año de 1959 se introdujo la meticilina y 2 años después empezó a describir la resistencia de Staphylococcus aureus a la meticilina. Como ya era resistente a la meticilina y a la penicilina, el único tratamiento de primera elección para las cepas de Staphylococcus aureus o para infecciones por Staphylococcus aureus pues fue la vancomicina. Y fue en los años de 1980 cuando la vancomicina se empezó a utilizar indiscriminadamente, ¿no? Vean aquí, tanto de manera oral como inyectable. Entonces eso, obviamente, como consecuencia tuvo que en el año de 1986-87 aparecieran las primeras cepas de Enterococcus resistentes a vancomicina. Esto después, ¿no? Como la resistencia a vancomicina es a través de un transposón y de un plásmido, obviamente se llevó a cabo la transferencia horizontal de esta resistencia a las cepas de Staphylococcus aureus y en 1997 ya teníamos esta aparición de cepas con una resistencia intermedia a vancomicina que se conocen como VISA. ¿Esto qué significa? Una resistencia intermedia es traducido coloquialmente, es casi la bacteria está a un paso de volverse resistente. Entonces aquí el manejo terapéutico y sobre todo las dosis son muy importantes. De preferencia no se deberían el médico no debería de considerarlas para dar un tratamiento, pero si es el único antibiótico del que se tiene disponible, o es como esa luz al final del túnel, entonces el médico tendrá que dar incluso a dosis altas para evitar la selección de cepas resistentes, ¿no? Entonces aquí ya es cuando en el año del 97 aparecieron estas cepas VISA y en el año 2002 ya observamos la aparición de cepas resistentes a vancomicina, ¿no? Entonces, en realidad las opciones terapéuticas con las que pues tenemos o con las que contamos son muy pocas, ¿no? Al final puede utilizarse terapia combinada. En este diapositivo ustedes pueden ver cómo es el mecanismo de resistencia a la vancomicina. Básicamente lo que se va a evitar aquí, ¿no? Es la unión de estos puentes entre los pentapéptidos
de N-acetilglucosamina y la pentaglicina, ¿no? Eso, pues obviamente va a debilitar la pared celular. Vean, aquí la vancomicina se va a unir directamente en el extremo final de estos pentapéptidos, que son estas dos, que son de alanina de alanina. Entonces, este es el mecanismo de acción de la vancomicina. Pero, ¿qué ocurre cuando hay ya cepas resistentes a vancomicina? Estas cepas resistentes a vancomicina es porque tienen un operón VAN-A. Este operón VAN-A está en un transposón que se ha descrito como el 1546 y a su vez está en un plásmido que se conoce como 830. Entonces, en este transposón se encuentran los genes que codifican para regular la resistencia a la vancomicina, la síntesis de un nuevo péptido, que es la D-alanina del lactato, y también los genes que codifican para la actividad de peptidasa. Entonces, en una cepa que es susceptible a vancomicina, aquí en este ejemplo es Staphylococcus aureus, lo que va a ocurrir es que en este extremo, ¿no?, de la porción final de alanina se va a unir la vancomicina. Esto se va a romper y va a evitar la unión. En las cepas que son resistentes a vancomicina por la adquisición de este plásmido que contiene el transposón y que obtiene principalmente de cepas que son cepas de Enterococcus que son resistentes a vancomicina, que se conocen como B, a través de transferencia horizontal de genes, lo que va a ocurrir es que esto va a codificar, ¿no?, ya no para una D-alanina de alanina, sino para D-alanina del lactato. Y entonces, cambiando este sitio de unión, ya no es efectiva o ya no es útil la vancomicina. Por lo tanto, se va a llevar a cabo la unión, ¿no?, en la peptidoglicana. Y así es como los microorganismos van adquiriendo la resistencia, ¿no? Y se dan cuenta, pues toda es por la transmisión o la transferencia de genes. Hasta aquí sería nuestra clase de Staphylococcus. Ahora voy a compartir la clase de Streptococcus. Ok, vamos a continuar con nuestros cocos gram positivo. Ya estamos en nuestra familia Streptococcaceae y vamos a hablar particularmente del género Streptococcus. Después hablaremos de la familia Enterococcaceae. Antes de empezar a hablar de Streptococcus, deben de recordar que la característica y para diferenciarlos entre Staphylococcus, que lo acabamos de revisar, es principalmente la prueba de la catalasa. Streptococcus da catalasa negativa, recuerden, no, o sea, catalasa negativa, y esta sí. Entonces, Streptococcus es un microorganismo catalasa negativo. Hay otros, ¿no? Hay otros cocos gram positivos que también son catalasa negativa, como Enterococcus, que también ya les dije que lo vamos a ver en esta tabla, y Lactococcus, Aerococcus, Gemelia, Pediococcus o Leuconostoc. En esta tabla ustedes pueden ver, ¿no?, que algunas características para diferenciarlos quizá es la agrupación, ¿no? Aerococcus, Gemelia y Pediococcus se agrupan principalmente en tétradas, mientras que Streptococcus y Enterococcus son principalmente en pares o en cadenas, ¿no? Streptococcus cadenas más largas y Enterococcus cadenas más cortas. También hay otras pruebas que nos ayudan a diferenciarlo, ¿no? Ustedes ya recuerdan el crecimiento por parte de Enterococcus en cloruro de sodio y el crecimiento 45 grados centígrados, ¿no? Por ejemplo, para Enterococcus. Para Streptococcus, pues obviamente depende de la especie. Y también seguramente recuerdan que uno de los principales criterios que vamos a tener para orientar la identificación de Streptococcus es el criterio de Brown, ¿no? Esta clasificación con base en la hemólisis. Podemos tener cepas con hemólisis alfa, beta, gamma. Y dentro de la beta, ustedes pueden recordar que tenemos una beta total o una beta parcial.
Para el caso de Streptococcus, aquí hay una investigadora que dedicó toda su vida a caracterizar estos Streptococcus con base al carbohidrato C, y esta es Rebecca Lansfield. Rebecca Lansfield empezó a caracterizar con base al carbohidrato C presente en estos Streptococcus, ¿no? Entonces, generalmente aquí tenemos la membrana, la peptidoglicana, y algunas cepas pues tendrán cápsula. En este caso, tiene también proteína M, y aquí embebido tiene el carbohidrato C. Entonces ella utilizó este carbohidrato C para caracterizarlos y también tener una clasificación. Entonces nosotros podemos tener una clasificación no solo con el criterio de Brown, que es la hemólisis, sino también una clasificación a través de la serología de estos grupos de Lansfield, ¿no? Vean, tenemos el grupo A, que aquí se encuentra principalmente Streptococcus pyogenes. Entonces a veces en la literatura ustedes van a ver a Streptococcus pyogenes como Streptococcus del grupo A, o también tenemos al grupo B, que es Streptococcus agalactiae. En el grupo C tenemos a Streptococcus equidis galactiae. Al grupo D tenemos a los Enterococcus, pero también Streptococcus bovis, Galloliticus, pasteurianos o infantarios. A los Streptococcus del grupo E tenemos a Streptococcus porcinus, al grupo F anginosus o constellatus, y al grupo G canis. Y también tenemos Streptococcus que no son tipificables porque no tienen este carbohidrato C. Se describe principalmente a Streptococcus pneumoniae, que se conoce habitualmente como el neumococo, y a los Streptococcus del grupo viridans o los Streptococcus orales, en donde encontramos Streptococcus mitins o mutans. Esto se puede hacer a través del uso de antisueros, y recuerdan pues en donde haya una aglutinación va a ser el grupo que se encuentre, ¿no? Y ya hablábamos, ¿no?, de la clasificación de Lansfield, y también tenemos aquí, ¿no?, una mezcla respecto a la hemólisis, ¿no?, a estos criterios de Brown, a este criterio de Brown, y la clasificación del grupo de Lansfield. Entonces, nosotros podemos tener cepas que son beta hemolíticas, y dentro de estas beta hemolíticas podemos tener a los Streptococcus del grupo A, que dijimos que era Streptococcus pyogenes, a los Streptococcus del grupo B, que es Streptococcus agalactiae, pero aquí recuerden que tenemos una diferencia, porque los del grupo A son una hemólisis beta total y los del grupo E son una hemólisis beta parcial. También tenemos dentro de la hemólisis beta a los Streptococcus del grupo C y G. Para los Streptococcus con una alfa hemólisis y no hemolíticos, es decir, gamma, podemos encontrar Streptococcus pneumoniae viridans, que ustedes recuerdan no son tipificables de acuerdo al carbohidrato C de Lansfield. Y tenemos dentro de los Streptococcus alfa hemolíticos al grupo D, dentro de los cuales Streptococcus bovis se describe como la especie tipo. Entonces vean cómo a veces es indistinto hablar de los Streptococcus beta hemolíticos, o a veces podemos decir, ¿no?, Streptococcus beta hemolítico del grupo A, o Streptococcus beta hemolítico diferente del grupo A. Eso también es correcto. En esta tabla ustedes pueden observar los Streptococcus y Enterococcus de importancia médica, su serogrupo de acuerdo a la clasificación de Lansfield y el hábitat normal. Vean, Streptococcus pyogenes, ya decíamos, se encuentra dentro del grupo A de Lansfield y se encuentra principalmente en humanos. Va a estar asociado a cuadros de faringitis aguda. Streptococcus agalactiae pertenece al grupo B de Lansfield, se va a encontrar en cabras y en humanos, y va a estar asociado principalmente a meningitis neonatal, a sepsis y también a infecciones en adultos. De aquí también tenemos Enterococcus fecalis, ¿no?, que sería de importancia clínica, Streptococcus bovis, ¿no?, que podría encontrarse también en humanos y en tracto intestinal de animales,
y asociado en humanos principalmente a infecciones biliares o infecciones del tracto urinario o endocarditis. Pero esto sí va a estar más asociado, por ejemplo, a un riesgo ocupacional a los manejadores de alimentos no veterinarios, ganaderos, todo eso. Anquinosus, salivarus, ¿no? Sanguis, principalmente asociados a endocarditis, a caries, a infecciones subcutáneas. Eh, Streptococcus suis se ha descrito principalmente en los cerditos y en humanos, ¿no? A través de una zoonosis puede causar meningitis, pero también necesitamos que haya un factor predisponente en el hospedero. Los estreptococos del grupo Viridans, que recuerdan no están o no se pueden clasificar de acuerdo a Rebecca Lansfield, a la agrupación de Rebecca Lansfield, se van a encontrar principalmente en humanos y van a estar asociados a cuadros de caries y a endocarditis. Y Streptococcus pneumoniae, que se encuentra únicamente en humanos y que va a estar asociado a neumonía. Vamos a hablar ahorita de Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae se encuentra en el filo de los Firmicutes, en el orden Lactobacillales. La familia es la familia 6 Streptococcaceae, el género es Streptococcus y la especie que vamos a revisar es Streptococcus pneumoniae, donde observamos principalmente cocos gram positivos. Seguramente lo recuerdan ustedes, pueden haber cepas capsuladas y no capsuladas, pero la característica es una alfa hemólisis. Esta es una imagen recuperada de un lavado en donde ustedes pueden observar aquí en la agrupación de cadenas pequeñas, ¿no? Aquí los tenemos principalmente en pares. En esta imagen ustedes pueden observar, ¿no? Lo que comentábamos, esta alfa hemólisis alrededor de la colonia, y no olviden que para ver y leer esta hemólisis debe de ser máximo a las 24 horas, porque si no también la producción de metabolitos de desecho de la propia bacteria puede provocar la lisis de los eritrocitos, ¿no? Es muy peculiar las colonias de Streptococcus pneumoniae porque seguramente recuerdan que tienen esta apariencia de cabeza de clavo. Es decir, dentro de las primeras 24 horas las vamos a ver convexas, pero después empiezan a producir enzimas autolíticas que van a favorecer que se vean como hundidas, ¿no? Estos son cambios autolíticos. También ustedes recuerdan que para la identificación utilizamos el disco de optoquina, para lo cual es susceptible, pueden observar el halo. Y algunas cepas, ya les decía yo, pueden ser capsuladas y se van a tener esta apariencia, no más brillosas, a diferencia de estas que serían no capsuladas, no se van a ver así, ¿no? Vean aquí cómo ya se está empezando a autolizar. Entonces, también esa es muy, muy característica. Morfológicamente hablando, son cocos gram positivos, ya lo habíamos comentado, con un diámetro de 0.5 a 1.2 micras. Los podemos encontrar en pares o en cadenas cortas y ya me he hablado de estas colonias capsuladas o colonias no capsuladas. Las colonias capsuladas van a tener un diámetro de 2 a 3 milímetros, van a ser circulares y mucoides, y las colonias no capsuladas van a ser un poco más pequeñas, de 1 a 2 milímetros de diámetro. Y lo que ya les había comentado, ¿no? Que las cepas se autolizan apareciendo como un aspecto umbilicado o de cabeza de clavo, así aplastaditas. Es muy fácil de identificar Streptococcus pneumoniae respecto a otros alfa-hemolíticos. En esta imagen ustedes pueden observar otros alfa-hemolíticos. Diferentes especies, todas tienen esta hemólisis, pero vean la peculiaridad que tiene Streptococcus pneumoniae, ¿no? Vean la franca hemólisis alfa y que además tienen esta apariencia de aplastaditas, ¿no? De cabeza de clavo. Vean, recuerden que se empiezan a autolizar. Otra prueba bioquímica que se utiliza para diferenciarlas, pues es la optoquina, para la cual pues son sensibles, y recuerden ustedes que la optoquina es el cloruro de etilhidrocupreína, por eso tiene la letra P, etilhidrocupreína, para que en el laboratorio no lo confundan.
También otra prueba que se lleva a cabo para la identificación de Streptococcus pneumoniae es la solubilidad en bilis. Aquí se utilizan sales biliares, principalmente taurocolato de sodio. Neufeld descubrió que esta bacteria se lisaba por acción de las bilis. Y entonces en esta imagen ustedes pueden ver un tubo control y un tubo positivo, es decir, se lisa por la acción de estas sales biliares, se induce en la producción de estas enzimas autolíticas. Entonces, esta sería una prueba positiva y con esto nos da la confirmación de que sí es Streptococcus pneumoniae. A diferencia de esta otra prueba, ¿no? En donde ustedes pueden ver que sales biliares negativa porque se ve crecimiento, se ve este tubo con sales biliares turbio, al igual que el control. Entonces, esta es una prueba negativa, quiere decir que el microorganismo aquí resiste la presencia de estas sales biliares. Otra prueba bioquímica que desarrolló Neufeld fue la prueba de hinchazón de la cápsula, en donde nosotros podemos observar como aumentada esta cápsula presente en Streptococcus pneumoniae. Obviamente esta prueba va a ser más efectiva en las cápsulas, ¿no? En esta tabla ustedes pueden observar la diferenciación de las cepas de Streptococcus que no son heterolíticos, que son alfa. La sensibilidad a la optoquina y la podemos diferenciar de Streptococcus bovis y de otros Streptococcus del grupo Viridans, así como la solubilidad en bilis, que Streptococcus pneumoniae es positivo, mientras que las otras son negativas. Y otra prueba es la hidrólisis de la bilis esculina. Entonces aquí nos puede ayudar también para la diferenciación entre bovis y otros Streptococcus del grupo Viridans. Pero también tenemos sistemas comerciales, ¿no? Sistema API 20, el sistema Vitek. En el sistema API 20 vamos a utilizar la prueba Strep B6. En el Vitek vamos a utilizar la tarjeta de identificación para cocos gram positivos y en el Microscan vamos a utilizar la tarjeta Rapid Post ID, donde a través de estos sistemas miniaturizados vamos a ver la utilización de diferentes sustratos para llegar a un bionúmero y entonces introducirlo en las bases de datos y que podamos nosotros llegar a una identificación con mayor del 90% de confiabilidad. Un factor de virulencia, ya habíamos hablado de él, es la cápsula. Recuerdan ustedes, la cápsula pues sirve como un mecanismo para evadir la respuesta inmune por ser antifagocitaria. Entonces, en este caso, la cápsula de Streptococcus pneumoniae está compuesta pues principalmente por polisacáridos, aquí no es de slime, como la de Staphylococcus aureus, aquí sí es por polisacáridos, y se han descrito 100 diferentes serotipos de cápsula, entonces imagínense. Las cepas, ¿no?, que tienen estos serotipos van a poder ser clasificados a través de pruebas serológicas. Y dentro de estos 100 diferentes serotipos, las que se encuentran en la vacuna pentavalente son la 4, el serotipo 4, el 9V, el 14, el 19F y el 23F. Estos sirven mucho porque recuerden que pues también como hay 100 serotipos diferentes, a veces a pesar de que nos vacunen, si la vacuna no va dirigida para los serotipos que se encuentran prevalentes en una zona, pues no va a servir de nada. Estos polisacáridos son solubles y dentro de estos polisacáridos, el que tiene el tipo 3, ¿no?, es el más virulento. Aquí pueden ustedes ver la estructura o estructuralmente cómo se lleva a cabo, ¿no? Bueno, más bien cómo tienen los componentes, la neumolicina, ahorita las vamos a ver en estas enzimas, autolicinas. Tenemos aquí el polisacárido C, ¿no?, el polisacárido capsular, y cómo este es soluble y va a servir para la serotipificación de Streptococcus pneumoniae. En un trabajo realizado aquí en México por Espinosa de los Monteros en el 2007, en donde buscaron la prevalencia de portadores asintomáticos, ellos muestrearon 32 estancias, 12 en 12 estancias del Estado de México, ¿no? Uh-huh.
Y entonces aquí ellos encontraron principalmente que el 29% de los niños en un rango de 2 meses a 6 años tenían o eran portadores de Streptococcus pneumoniae. Y los serotipos que se encontraron con mayor prevalencia fueron el 19F, el 6B, el 23F y el 6A. Y esto también lo correlacionaron con la susceptibilidad a penicilina. Entonces vean aquí el número de aislados con mayor pues prevalencia fue el 6A y el 6B, como ya les había comentado. Y también lo interesante de esto es que vean, el porcentaje de cepas susceptibles es del 39.5, pero de intermedio ya estamos encontrando un mayor porcentaje que de susceptible. Recuerden que estas cepas que son intermedias están a un logaritmo de convertirse en cepas resistentes, lo cual implica un problema, ¿no? Esta es la segunda parte de la tabla, en donde se encuentran también la 19, aquí está, 19F con 23% de los aislados. Y en este caso también vean cómo están en un 47 resistentes y 90, ¿no? 90 intermedias. Entonces ya casi está más allá de todas volverse resistentes, ¿no? Toda pasar a este lado. Y también tenemos el 23F, este serotipo 23F, en donde encontramos 11.22 aislados y aquí más o menos la distribución es equitativa, ¿no? Tanto de susceptibles como intermedias y resistentes. Si recuerdan, ¿no? Este trabajo fue del 2007, entonces se encontró el 19F, el 6B, el 23F y el 6A. Pero fíjense que la vacuna, si recuerdan, tenía el carácter protector para el serotipo 4, 9V, 14, 19F y 23F. Entonces, de estos que están encontrándose con mayor prevalencia, sí, estamos protegidos para el 19F y el 23F, pero está el 6B y el 6A. Entonces, quizá esos serotipos puedan andar circulando y diseminarse por todo México. Entonces, no vamos a saber si la vacuna es efectiva si no se hacen estudios epidemiológicos, ¿no? Para saber cómo. O si incluso se tiene que cambiar ya de vacuna, ¿no? Porque esos serotipos a los que nosotros pues nos están vacunando ya son ineficientes. Ya recuerden que, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae se recomienda la vacunación para adultos mayores de 65 años. Dentro de los factores de virulencia que tiene Streptococcus pneumoniae se encuentra una neumolicina. Esta neumolicina se encuentra en todos los aislados, es principalmente una hemolicina. Esta hemolicina está conservada y esta es sensible al oxígeno. Ustedes pueden observar una beta hemólisis en anaerobiosis y esta neumolicina es dermotóxica y se ha visto una asociación o que es el agente causal de anemia hemolítica. Esta citolicina es dependiente del colesterol, ¿de acuerdo? Por eso de ahí que sea o que cause esta beta hemólisis y esto de la mano con la anemia hemolítica. Tenemos también las neuraminidasas como factores de virulencia en Streptococcus pneumoniae. Estas neuraminidasas, principalmente NAN-A y NAN-B, una u otra, estas sí no se encuentran ambas en las cepas, ¿no? Todas tienen NAN-A, pero no todas tienen NAN-B. Esta neuraminidasa es activa contra glucoproteínas y glucolípidos celulares, principalmente de unión a ácido siálico. Y pues esto favorece que se lleve a cabo la diseminación del microorganismo. Entonces también es muy importante esta neuraminidasa. Otro factor de virulencia con lo que cuenta Streptococcus pneumoniae son las hialuronidasas, que ya habíamos también hablado de ellas y que se encuentran en Staphylococcus aureus, pues van a facilitar la propagación del microorganismo, ¿no? Que sea más invasivo.
Otro factor de virulencia con los que cuenta Streptococcus pneumoniae es la fosforilcolina o la proteína que se conoce como PSPC. Esta proteína PSPC va a favorecer que se lleve a cabo el establecimiento del microorganismo y que sea invasivo. Ay. Y pues obviamente tiene una funcionalidad de adhesina. Dentro de las proteínas de unona colina también tenemos la proteína PSPA. Esta básicamente inhibe el sistema de complemento, por lo tanto va a inhibir la opsonización. Esta proteína PSPA también se va a unir a lactoferrina y por lo tanto va a proteger al microorganismo contra la apalactoferrina, que son ya sustancias que liberan la respuesta inmune para eliminar al microorganismo. Tenemos también LIT, estas proteínas LIT-A, que participa principalmente en la lisis, es una amidasa que rompe el N-acetilmuramil L-alanina en la peptidoglicana del neumococo, ¿no? LIT-B, que va a favorecer la separación celular. Y también tenemos LIT-C, que tiene una actividad de lisozima. Estas básicamente, pues, si se dan cuenta, también favorecen la evasión de la respuesta inmune y que se lleve a cabo la invasión, ¿no? El establecimiento de la invasión. Y también tenemos otra adhesina que es la CBPA. Esta adhesina, pues, también va a contribuir en estos primeros pasos de la adherencia, colonización e invasión de Streptococcus pneumoniae. En esta imagen ustedes pueden ver cómo se lleva a cabo la producción de todas estas proteínas que habíamos comentado. En esta imagen ustedes pueden ver principalmente estas proteínas PHT, PSPA, CBPA y ENO que van a evitar la interacción con el sistema del complemento. Aquí también tenemos, empecé al revés. Aquí en esta RGA, esta va a tener primer contacto con las células epiteliales, lo que va a favorecer que se lleve a cabo la adherencia. Se pueden llevar a cabo la liberación de STRH, VGA y NAN-A, lo que va a favorecer la degradación del moco. También se lleva a cabo la adherencia a través de esta CBPA o de este factor H, ¿no? Con lo cual se puede llevar a cabo la translocación la translocación o la internalización de Streptococcus pneumoniae. También puede liberar CMPA y esta CMBPA va a evitar que se lleve a cabo el reconocimiento por esta inmunoglobulina A. También ya decíamos que produce autolisinas, ¿no? Una de las autolisinas que se produce es LIT-A. Esta LIT-A va a favorecer que se autolice o que se formen poros y que a través de esos poros se le libere una neumolicina que es PLI. Esta PLI lo que va a favorecer es que se lleve a cabo que se adhiera a los hilos y con eso va a evitar que sea eliminado el microorganismo a través de estos movimientos ciliares, ¿no? Entonces los va a mantener estáticos. ¿Qué más? Pues aquí también, ¿no? Se va a evitar lo que les comentaba, que se lleve a cabo la unión con la polactoferrina, ¿no? La lactoferrina con la polactoferrina para que se elimine al microorganismo. Básicamente este es un diagrama que les muestra todos los factores de virulencia ya en acción con los que cuenta Streptococcus pneumoniae. Y bueno, hablábamos, ¿no? De estas amidasas, estas autolisinas, que principalmente van a hidrolizar la capa de peptidoglicano entre el N-acetilmuránico y el residuo de alanina, como pueden observar aquí, del puente peptídico. Esta también se conoce, esta autolisina LIT-A se conoce como N-acetilmuramil L-alanina amidasa.
Y recuerden que es importante, ¿no? Para liberar esta neumolicina, y esta autolisinalita es la que va a favorecer, o es la que es con la cual nosotros vamos a poder ver estas colonias autolíticas, estas colonias que se ven como aplastaditas en la, este, como cabeza de clavo. Entonces aquí en Streptococcus pneumoniae, ¿no? No se sabe si hay un reservorio, si se encuentra con un estado de portador. ¿Por qué? Porque se han descrito que hay reservorios del 20 a 40%. Recuerden que el reservorio es el humano. Se encuentran personas del 20 a 40% colonizadas o con Streptococcus pneumoniae. Y también se ha visto el estado de portador, principalmente en niños y adultos, en faringe y en nasofaringe del 25 al 75%. Por eso es que estas infecciones asociadas por Streptococcus pneumoniae son o se dan principalmente en guarderías, por parte, ¿no? Por ejemplo, en los niños, en guarderías, en las escuelas, y en los adultos, sobre todo en los asilos. También se han descrito en grupos que se encuentran hacinados, ¿no? Por ejemplo, en los militares y todo eso. También es muy probable encontrar infecciones causadas por Streptococcus pneumoniae. Esta es una tabla muy viejita, pero se puede observar la colonización de Streptococcus pneumoniae y cómo varía respecto a la edad de los individuos. Vean, aquí tenemos que en los niños menores de 5 años se encuentra principalmente de un 38 a un 45% de colonización. Y conforme va avanzando la edad de estos niños, va disminuyendo el porcentaje. Vean, aquí en los niños que tienen de 5 a 9 años ya disminuyó a un 29 a un 39%. Ya en niños de 10 a 15 años se encuentra solo de un 9 o un 25%. Entonces, por eso también el grupo poblacional en donde se debe de buscar una infección por Streptococcus pneumoniae es en niños. Y vean, en adultos que tienen niños se encuentran estos adultos colonizados con un 18 a un 29%. Entonces, sí, los niños son los principales, pues, reservorios, ¿no? O portadores de Streptococcus pneumoniae, en comparativa con los adultos que no tienen niños, en donde solamente se encuentra en un 6% de esta población, ¿no? De este grupo. Entonces, sí, los niños son, pues, como el principal reservorio. Por eso también es muy importante, ¿no? Sobre todo en los adultos mayores de 65 años que conviven con niños, que tengan estas vacunas. La distribución de Streptococcus pneumoniae es mundial, y en México se encuentra principalmente en zonas templadas. Ya decíamos, ¿no? Se encuentra principalmente en niños, en ancianos, y también es importante su búsqueda en inmunodeficientes. También se ha descrito Streptococcus pneumoniae principalmente en grupos socioeconómicos bajos, con mayor prevalencia o incidencia en temporada de frío. Se han descrito epidemias en grupos cerrados, ¿no? En grupos hacinados, incluso en familias, ¿no? Que viven muchos en un solo departamento o en una sola casa. Y también se han descrito que las epidemias de influenza suelen acompañarse de neumonía. Recuerden que primero hay una infección viral en vías respiratorias y después hay una infección bacteriana. Entonces, por eso es esta asociación entre epidemias de la influenza con neumonía por Streptococcus pneumoniae. Y pues bueno, aquí también hay una tendencia a la selección de cepas penicilina resistente. Ya empieza a haber cepas con resistencia a penicilina, que sería el tratamiento de primera elección para este microorganismo. Respecto a la epidemiología, vean cómo en un reporte de las infecciones respiratorias, vías bajas, ¿no? En el 2016, en México se encuentra dentro de los países que tienen este mayor tipo de infecciones respiratorias en vías bajas. Vean, aquí los tenemos, y pues un mayor porcentaje en
hombres que en mujeres. Y no solo se encuentra en las infecciones por influenza, sino también en infecciones por neumococo, como pueden observar aquí, que es otra manera en que se le conoce Streptococcus pneumoniae, neumococo, ya lo habíamos comentado. Y también hay, ¿no? Infecciones por Haemophilus influenzae del tipo B y el virus sincicial respiratorio. Entonces vean cómo siempre estas infecciones de vías respiratorias van acompañadas de una infección viral o viceversa, ¿no? Primero la infección viral y ya después la infección bacteriana. Aquí vean en este mismo reporte, ¿no? Cómo nos muestra la edad en donde se observa el mayor número de infecciones y es en los niños menores de 1 año. Aquí se puede observar en la barrita y como si el mayor número de casos es por neumonía, por neumococo. Y lo que decíamos, ¿no? También en adultos mayores, vean cómo en la edad de 65, que era donde yo les comentaba que ya se tenían que vacunar, es donde empiezan a incrementarse ya los casos de neumonía por neumococo. En este otro mapa que es de la Organización Mundial de la Salud, ustedes pueden ver la incidencia de neumonía en niños, ¿no? Y de acuerdo al país, vean, aquí en México tenemos un porcentaje del 0.11 al 0.20 de episodios, ¿no? De neumonía al año por niño. En esta otra imagen ustedes pueden observar la distribución, pero respecto a las muertes en las Américas, que sería aquí, en nuestra zona, ¿no? Y en un 12% se encuentran las infecciones por neumonía, ya hablando de muertes, y al igual que las diarreas, ¿no? Aquí es en las Américas, no estamos hablando de un sitio en particular, sino en todas las Américas, a diferencia de otros países, ¿no? Entonces, vean cómo sí, la distribución va a ser como muy diferente. Y ustedes pueden observar también aquí que como la vacunación de alguna manera sí ha ayudado, ¿no? En la distribución en estas muertes. Sí es un porcentaje un poco elevado aún, ¿no? 12%, pero bueno, nada comparado como el 21% que encontramos aquí, ¿no? En África. Entonces, aquí, perdón, ustedes pueden observar, perdón, que Streptococcus pneumoniae se adquiere a través de aerosoles. La vía de entrada es la nariz y a una vez aquí se puede llevar a cabo la colonización de Streptococcus pneumoniae y puede esto cursar con una colonización asintomática. De aquí también, ¿no? Derivado de esta colonización puede evolucionar a un caso de otitis media o a un cuadro de neumonía. Y esta neumonía, si no es bien atendida, puede llegar a bacteremia e incluso, pues ya que está en torrente sanguíneo, causar cuadros de meningitis. Otra opción es que una vez que se encuentra colonizando Streptococcus pneumoniae, pase directamente a cursar bacteremia. Y aquí es donde les digo que se encuentra este estado de portador, ¿no? Entonces, nuestros grupos poblacionales de mayor importancia son los niños, porque se asocia a cuadros de otitis, cuadros de sinusitis, ya con mayor riesgo, neumonía y meningitis, ¿no? Cuadros de bacteremia. Ya para los adultos también están cuadros de sinusitis, neumonía, bacteremia, meningitis y endocarditis, ¿no? Que serían las principales. El periodo de incubación para que se lleve a cabo una infección por Streptococcus pneumoniae es de 1 a 3 días. Y principalmente, pues, cuadros de neumonía, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Ustedes pueden ver en esta imagen cómo se ve un pulmón, pues, sano, ¿no? Este pulmón, sin ninguna afección, mientras que aquí ya se ven estas opalescencias, ¿no? De un pulmón infectado. Vean, aquí ya se ve. Todo se debería de ver de negrito y aquí ya se ven la aparición de estas
transparencias, ¿no? Incluso a veces se ve así, una infección o una neumonía como si fuera un anillo, no sé si lo observan aquí, y este es precisamente ya el crecimiento, ¿no? En los alvéolos de, el desarrollo del microorganismo. La transmisión de Streptococcus pneumoniae va a ser, ya lo dijimos, por vía nasal, ¿no? A través de las gotas de flush, estas grandes, por eso recuerden que ahorita, pues de acuerdo al boletín no se han descrito muchos casos de neumonía, porque estamos utilizando la sana distancia y el uso de cubrebocas. Pero normalmente una persona, ¿no? Con una, o estado siendo portador o que tenga una infección por Streptococcus pneumoniae, al momento de hablar o de toser, pues va a liberar estas gotas de flush. Mientras más cerca esté la persona, pues van a ser más grande el tamaño de estas gotas de flush, a diferencia de que la persona se encuentre más alejada, ¿no? Esta es una imagen que ejemplifica esta distribución y por eso actualmente a raíz de la pandemia pues hablamos de que la sana distancia es de 1 metro, metro y medio, ¿no? Lo ideal serían 2 metros, pero bueno, si no se tiene pues vean, ¿no? Metro y medio. También es la transmisión a través del contacto oral con portadores o pacientes, ¿no? A lo mejor ustedes están tomando o van a tomar una muestra y el paciente tose o estornuda enfrente de ustedes. Esa es la manera directa de adquirir al microorganismo, de la forma de transmitir al microorganismo. O que ustedes están platicando con alguien, no lo saben y tosen, ¿no? Ya ven que ahorita actualmente es el estornudo, ¿no? De etiqueta con el antebrazo. El contacto casual difícilmente causa contagio, es decir, igual, siguiendo con estas recomendaciones, ¿no? De no quedarse mucho tiempo platicando con alguien, etcétera. Y es muy rara la transmisión a través de objetos, o sea, no existe eso de que toso, me tapo así con la mano y no me lavo la mano y luego agarro una perilla de la puerta, no, así no se lleva a cabo la transmisión, tiene que ser contacto directo a través de las gotas de flush, casi que les llegue directo, ¿no? El periodo de transmisibilidad de Streptococcus pneumoniae es mientras la bacteria continúe en la faringe. Y aquí el tratamiento que se le puede dar es penicilina y esta penicilina va a interrumpir la transmisibilidad a las 24 horas, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, o de una persona que es portadora o sí de de una persona ya con una infección por Streptococcus pneumoniae, ¿no? O reservorio o portador. La susceptibilidad a una infección por Streptococcus pneumoniae, lo comentábamos, ¿no? Se incrementa respecto a la edad, si ya hay previo un daño pulmonar, ¿no? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades crónicas ya per se del hospedero, si tiene alguna inmunodeficiencia, por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, leucemia, etcétera. Y aquí es muy importante comentarles que la infección sí va a conferir una inmunidad, pero solo contra el serotipo capsular para el que se generó esa respuesta inmune, ¿no? A lo mejor si desarrollaron contra el tipo 3, va a ser contra el tipo 3, y después se pueden infectar con el 6F, 6A, y esta solamente dura unos años, no es una inmunidad para toda la vida. ¿Cuáles serían las medidas preventivas para controlar los neumococos? Pues nosotros podríamos enfatizar o educar a la población sobre esta infección y sobre todo en las poblaciones de riesgo, evitar el hacinamiento, ¿no? A veces esto es un poco probable, no es muy fácil de hacer, pero bueno, en la medida de lo posible, evitar el hacinamiento en militares, en orfanatos, en asilos. En México, no se conoce del todo los serotipos prevalentes, salvo ese estudio que les comenté al inicio de la charla, pero no se sabe entonces si es efectiva la vacuna que nos ponen actualmente. Y se recomienda, ¿no?, que a partir de los 2 años se ponga una vacuna polivalente en personas que tienen riesgo. La profilaxis, ¿cuál va a ser? Pues la vacunación, evidentemente,
¿no? Entonces, en esta tabla ustedes pueden ver cómo se fue desarrollando la composición de estas vacunas contra neumococo. En el año de 1983, la primera vacuna que se liberó, ¿no? Que fue aceptada fue la PPV23, que se conoce como Neumo 23. Esta confiere una protección para 23 serotipos de neumococo. En esta pues no tiene ningún método de conjugación ni tiene ninguna proteína carreadora y protege contra los serotipos prevalentes. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8A, 19F, 19A, 20, 22F y 23F. Y aquí respecto al contenido, a los polisacáridos, ¿no? Son 25 por serotipo y no tiene ningún adjuvante. Después se desarrolló la PCB7, que se conoce como Prevnar, en el año 2000. Aquí se conjugó por una reducción de la aminación y tiene una proteína carreadora. Aquí protege solamente contra los serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F. Aquí tiene un adyuvante como la lumina, ¿no? Y después en el 2008 ya se introdujo la PCB10, que esta además ya tiene proteínas acarreadoras como la de Haemophilus influenzae no tipificable, la proteína D, el toxoide tetánico y el toxoide de la difteria, ¿no? Aquí protege contra los serotipos, contra las 4, 6B, 9V, 14, 18, 69F, 23F y además contra el 1, 5 y 7F. Finalmente en el 2009 ya se tiene la PCV13 y en esta también tiene una proteína carreadora, la que ocupaba la PCV7 y esta protege contra tiene el carácter protector de la PCV10, que sería esta, y además se le agregaron los serotipos 3, 6A y 19A. Entonces casi es como la Neumo 23, no, bueno, salvo unos, ¿no? Salvo algunos serotipos. Entonces esta fue la evolución. Se recomienda que la vacuna de neumococo que tiene 10 o 13 serotipos se aplique en niñas y niños menores de 2 años y que la que es de Neumo 23 ya se aplique a todas las personas de 65 años o más. Esa es la recomendación que se tiene para la vacunación. Y bueno, ese sería todo del tema de Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Y déjenme les comparto la otra presentación. Vamos a continuar con otra especie de Streptococcus y esta es Streptococcus agalactiae. Afecta principalmente a los neonatos, ¿no? Por eso aquí ustedes ven este diplococo con su pañalito y su chuponcito. Y igual como característica del género Streptococcus lo vamos a encontrar principalmente en cadenas largas. Aquí pueden observar una preparación de un hemocultivo en donde ustedes pueden ver aquí los eritrocitos, los polimorfos nucleares y aquí las cadenas de Streptococcus agalactiae. Streptococcus agalactiae se encuentra en el filum igual de los firmicutes, en la familia Streptococcaceae, el género es Streptococcus y la especie es agalactiae. Y nosotros lo podemos observar como en la imagen que tienen aquí, con una hemólisis beta parcial, a diferencia del Streptococcus del grupo A, que es una hemólisis beta total. En 1935, Fry fue el primer científico que asoció la presencia de Streptococcus agalactiae a infecciones en humanos. Y fue él quien lo describió principalmente en 3 casos de fiebre puerperal, en donde infortunadamente pues las pacientes murieron.
Nosotros podemos aislar Streptococcus agalactiae en medio de agar granada, seguramente ya lo revisaron en el laboratorio, y en el medio de gelos de sangre, donde recuerdan también, pues ya se observa una hemólisis beta estrecha o una hemólisis beta parcial. Las colonias se describen como transparentes, blancas y de 1 a 2 milímetros de diámetro, y en el agar granada se van a identificar por ser estas colonias de color naranja. Respecto a la estructura con la que cuenta Streptococcus agalactiae, esta va a tener principalmente polisacáridos capsulares, y estos polisacáridos capsulares van a ser además, ¿no? Van a tener además el antígeno específico del grupo B. Aquí pueden observar en esta imagen la cápsula, este polisacárido capsular, que es principalmente de ácido hialurónico y tiene antígenos específicos del tipo 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero el 1A y el 1B, además del 2, son los que se han descrito principalmente asociados a infecciones en neonatos y en embarazadas. También aquí en su pared celular va a estar compuesta de la proteína C, va a tener rhamnosa N-acetilglucosamina, galactosa, glucitol y peptidoglicano. En esta tabla ustedes pueden ver de manera resumida los factores de virulencia con los que cuenta Streptococcus agalactiae. Tiene proteínas principalmente de unión a fibrinógeno, la proteína A y la proteína B. La proteína A le va a ayudar en este proceso de colonización. Recuerden aquel mecanismo, ¿no? Que primero llega la bacteria, se adhiere, una vez que afianza esa adherencia a la célula epitelial, lo que va a seguir es la colonización del microorganismo y si cuenta con los determinantes de virulencia, va a invadir. Durante estos pasos puede también, ¿no? Obviamente, evadir la respuesta inmune y también ser o tener un efecto neurotrópico. Entonces, en esta tabla ven esta, ¿no? La proteína de unión a fibrinógeno A, que se conoce como FBCA, va a servir tanto en la adhesión como en la colonización, ¿no? Mientras que la proteína de unión a fibrinógeno B se va a encontrar asociada principalmente a los procesos de invasión, al igual que la proteína de unión a la laminina. Las proteínas de superficie de GBS o las alfa proteínas o las proteínas ricas en repetidos de serina, así como los pilis o adhesinas de GBS, que es Streptococcus del grupo B, así como las hemolicinas, las beta-hemolicinas y las citolicinas, van a favorecer en los tres procesos, tanto en la adhesión como en la colonización y la invasión. Y algunos como la proteína alfa C, el pili y las beta-hemolicinas van a servir para la evasión de la respuesta inmune. Respecto a la evasión de la respuesta inmune, ¿no? Para tener este proceso de colonización, también se han descrito otras proteínas como los polisacáridos capsulares, estas peptidasas estreptocócicas C5A, igual se describen del grupo B, estreptococos del grupo B, el factor H, también el antígeno de unión a beta IgA, la dealanilación y una superóxido dismutasa. Decíamos entonces que también hay otras proteínas asociadas al neurotropismo, pero ¿qué es el neurotropismo? ¿No? Es esta, hace referencia a una atracción, ¿no? Por fragmentos nerviosos. Y algunas que se han descrito es la proteína de unión a la laminina, el pili, estas adhesinas del grupo B hipervirulentas o estas beta-hemolicinas, ¿no? Entonces aquí ya tiene un efecto sobre el sistema nervioso. La transmisión de Streptococcus pneumoniae es a través de la adquisición vertical durante el parto y también a través de la transmisión horizontal.
¿no? A través del canal de parto, o que la mujer embarazada se encuentre colonizada y que este microorganismo ascienda, Streptococcus agalactiae, traspasa la barrera placentaria, como ustedes pueden ver aquí. En las mujeres embarazadas va a estar asociada a infecciones del tracto urinario, a coroamnitis y a que el feto pueda morir intrauterinamente. Si esto no se detecta a tiempo, la mujer puede cursar con una sepsis, ¿no? Y morir muy rápidamente. Aquí en los niños, ya en los niños, como les comentaba y como pueden ver en esta imagen, puede pasar a través del cervix, a través de esta placenta, ¿no? Y entonces aquí adentro causar ya la muerte del feto. También está asociado a endometritis posparto. Si el niño nació a través de una cesárea, también está asociado a heridas de cesáreas, a infección de heridas de cesáreas. También, pues, el que esta infección por el estreptococcus del grupo B ascienda puede causar la ruptura prematura de membranas. Si se encuentra en los últimos meses del embarazo, pues puede el niño nacer prematuro. Si no, pues ya tener un aborto espontáneo, ¿no? También está asociado a cuadros de bacteremia y pues con las complicaciones que esto conlleva, ¿no? Endocarditis, meningitis y osteomielitis. Las infecciones del grupo B, que era como les decía que lo van a encontrar, GBS, estreptococos del grupo B, que es Streptococcus agalactiae, son principalmente en los neonatos, ¿no? Y también en adultos mayores. Recuerden que siempre estos grupos poblacionales ya tienen como su respuesta inmune un poco debilitada, ¿no? Ya va cambiando también. Se ha descrito que Streptococcus agalactiae se encuentra en la biota intestinal en un 5 y un 25% de las personas. Y en las mujeres se encuentra en vía o en vagina un 15 a un 30%. Lo cual pues correlaciona con lo descrito para las mujeres embarazadas, que se encuentra de un 20 a un 30%. Por lo tanto, esta se considera una infección perinatal. Y dentro de la infección causada por Streptococcus agalactiae, se pueden reconocer en los primeros 3 meses de vida. Y aquí se puede subdividir en una infección de inicio temprano, que es dentro de los 6 días después del nacimiento, o de una infección de origen tardío, que es a partir de los 7 días a los 89 días de nacido, ¿no? Aproximadamente los 3 meses de vida. Pero este tipo de infecciones se han descrito principalmente asociados a los serotipos invasivos, que recuerdan, les comenté, era el 3, el 1A, el 2, el 1B, y recién el 5 y el 3, ¿no? Que los únicos que le comenté eran el 1, el 1A y el 1B. En el 95% de los casos se encuentran estos serotipos asociados, pero también pudieran estar algunos otros, ¿no? De los que ya revisamos previamente. Entonces, en la enfermedad prenatal de comienzo precoz o de comienzo inicial, ¿no? Comienzo temprano, es desde el nacimiento a los 7 días. El momento del contagio de esta infección por Streptococcus del grupo B va a ser en útero. Y la enfermedad que está asociada a este tipo de infecciones neonatales va a ser bacteremia, neumonía y meningitis. La mortalidad es alta y las serovariedades, los serotipos que se han descrito de Streptococcus agalactiae es el 1, el 2 y el 3. Obviamente hay complicaciones obstétricas porque el contagio o la transmisión fue in útero. A diferencia de la enfermedad neonatal de origen tardío, que es después de una semana de que nació el niño. El momento de contagio es posparto, el momento de canal de parto, ¿no? De este embarazo autóxico.
Y la enfermedad a la que se asocia también es bacteremia, pero aquí ya vemos casos de osteomielitis, además de meningitis, que también se describe en la enfermedad neonatal precoz. La mortalidad es baja, menos del 20%, ¿no? Porque aquí también recuerden que como ya eh, tuvo la mamá contacto con el niño y además ya empezó este proceso de lactancia, pues también confiere un estado protector esa, ¿no? La serovariedad asociada a esta enfermedad neonatal tardía es el serotipo 3 y aquí son poco frecuentes las complicaciones obstétricas. Entonces, se dan cuenta, la más peligrosa es la de origen temprano. Recuerden también, ¿no?, que los factores predisponentes para que se lleve a cabo una infección por estreptococos del grupo B también podemos encontrarlas en no embarazadas y en adultos mayores y en pacientes inmunocomprometidos. Aquellos que cursen con enfermedades como diabetes mellitus, cáncer, cirrosis hepática o tratamiento con corticosteroides, puesto que esto va a alterar la respuesta inmune, así como infecciones por VIH. También se ha visto su asociación en infecciones respiratorias, en infecciones genitourinarias, en cuadros de bacteremia, en infecciones cutáneas y en infecciones de tejidos blandos. Entonces, también en este tipo de infecciones ustedes pueden aislar Streptococcus agalactiae. Ajá, dijimos, diferentes de embarazadas, podemos encontrarlos en adultos mayores o en pacientes inmunosuprimidos. Y también recuerden que Streptococcus agalactiae se asocia a mastitis bovina. Entonces, nosotros podríamos llevar a cabo la identificación de Streptococcus agalactiae en este caso, un cuadro de una paciente con una ruptura espontánea de membranas entre las 32 y 40 semanas de gestación, entre la 32ª semana de gestación, ¿no? 32 de 40. Ya casi está a punto, ¿no?, de terminar su embarazo. Después de 24 horas del nacimiento, el neonato presentó fiebre. Entonces se le tomó un hemocultivo al neonato. Lo que se hace ahora es ver la evolución de ese hemocultivo y se observó que a las 24 horas el frasco estaba turbio, se toma una muestra, se hace un frotis y una tinción de Gram y se observa este morfotipo. Se ven se ven agrupaciones en forma de cadena de cocos Gram positivos. Esto se siembra en un medio de gelosa sangre, se incuba en CO2 y a las 24 horas ustedes observan este tipo de crecimiento, donde observan una hemólisis beta, pero no es una hemólisis beta total, es beta parcial o beta discreta. Y entonces ustedes proceden a hacer la identificación. Recuerdan seguramente cuál es. Una de ellas es la prueba de CAMP, en donde va a dar CAMP positivo. Van a ver la aparición de estas cabezas o puntas de flecha, dando a entender que es una prueba positiva. Y también ustedes pueden ver la hidrólisis del lipurato o otras pruebas bioquímicas que ustedes pudieran utilizar. Sería el disco de bacitracina, para el cual es resistente. Si se llegaran a equivocar y pusieran optoquina porque no alcanzaron a distinguir bien esa hemólisis de acuerdo a los criterios de Brown, es resistente a optoquina, la prueba de PIR es negativa y pues Proskauer es negativo. También se puede hacer la identificación a través de técnicas de biología molecular. Hay técnicas de hibridación que se llaman gene-proof y estas son hibridaciones a partir de las muestras de hemocultivo. Y también se puede hacer PCR en tiempo real a partir de los exudados vaginales para la identificación de Streptococcus agalactiae. Puede ser antes, durante el embarazo, para controlar, ¿no?, la presencia de este microorganismo, o también pues cuando ya se tengan las complicaciones, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento para Streptococcus agalactiae, para una infección causada por Streptococcus agalactiae? Se puede dar penicilina G o B, también responde bien a la vancomicina, y si es alérgico a la penicilina, se puede dar como alternativa el uso de beta-lactámicos.
eritromicina, acitromicina o claritromicina. La quimioprofilaxis o también incluso inmunoprofilaxis que se puede hacer es principalmente en las mujeres embarazadas, en las parturientas y en los recién nacidos. Es decir, se les da tratamiento con penicilina, clindamicina o cefazolina para evitar que haya infecciones en los neonatos, sobre todo de origen temprano, ¿no? Una medida preventiva también sería realizar el cultivo, como les comenté, de un exudado rectal y vaginal para ver si la paciente está colonizada con Streptococcus agalactiae, sobre todo en las últimas semanas de gestación, entre la 35 y la 37. Si es así, se eleva a administrar antibióticos durante el trabajo de parto a aquellas mujeres que tengan un mayor riesgo de, ya sea de ellas desarrollar una infección por estreptococos del grupo B o a sus hijos, ¿no? Y en esta infografía ustedes pueden ver cómo nos hablan acerca de las probabilidades que tienen de infectarse. Tania, ¿no? Resultó positivo de la bacteria estreptococo del grupo B, recibió antibióticos durante el trabajo de parto y su bebé tenía una probabilidad de 1 en 4,000 de presentar esta enfermedad, ¿no? Por Streptococcus agalactiae. En cambio, Emma dio también resultado positivo para estreptococos del grupo B, pero ella no recibió antibióticos durante el trabajo de parto. Entonces su bebé tenía una probabilidad de 1 en 200 de presentar esta enfermedad. Pero vean cómo sí es drástico, ¿no? La disminución de la probabilidad de desarrollar una infección por estreptococos del grupo B si no se recibe un tratamiento, ¿no? Tratamiento profiláctico o como a veces se conoce como quimioprofilaxis. Entonces, chicos, para estos 3 temas que vimos el día de hoy, ustedes van a tener que resolver un pequeño cuestionario después de haber concluido la observación de este video. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Bye.